Tomar rivaroxaban y amiodarona es una combinación peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Tomar un anticoagulante empleado para prevenir las trombosis venosas y los tromboembolismos pulmonares rivaroxaban, junto con una prodroga empleada para regularizar la función eléctrica y contráctil del corazón, amiodarona, es una combinación muy peligrosa que conviene evitar. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como sangramiento intestinal, heces negras y o con sangre, tos con sangre, vómito sanguíneo fresco o como borra o sipe de café, hematomas de causa inexplicable, sangramiento nasal, sangramiento urinario, caída de la tensión arterial sistémica, es decir, hipotensión arterial sistémica importante, dolor de cabeza, mareo, aturdimiento y debilidad, caída de la concentración sanguínea de la hemoglobina y del hematocrito. Cuando esta asociación se ha usado en embarazadas, se ha detectado la ocurrencia de disestrés fetal. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante,
suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado se vincula con la reducción del metabolismo hepático del rivaroxaban, con aumento importante de su concentración sanguínea, un proceso debido a la inhibición de la glicoproteína P transportadora de flujo, PGP, y de la isoenzima CYP3A4 del sistema microsomal P450, un proceso que conduce hacia la facilitación de la ocurrencia de hemorragias. Esto acontece más intensamente en quienes usan amiodarona e ingieren toronja, fruta también conocida como pomelo y grapefruit, porque ésta contiene un inhibidor de la metabolización de la amiodarona en la pared intestinal, provocándose toxicidad por ella debido al aumento de su concentración sanguínea entre un 50 a 84%, con inhibición completa de la formación de su forma activa, quedando alterada su eficacia antiarrítmica, un fenómeno clínicamente importante, habiéndose observado al aumento del 10,2 y del 3,3% en los intervalos PR y QTC respectivamente del electrocardiograma, entrañando peligro en el funcionamiento cardíaco, aumentando concurrentemente el efecto de la amiodarona sobre el metabolismo del rivaroxaban. Conviene que se sepa que los alimentos, muy especialmente los grasosos, aumentan la velocidad y el grado de absorción intestinal de la amiodarona, causando la reducción en casi 40% del tiempo necesario para alcanzar la concentración sanguínea máxima y el aumento de esta entre el doble y el triple en comparación a cuando se recibe en ayuna. El mecanismo parece implicar el efecto de cambios fisiológicos inducidos por los alimentos sobre la liberación del fármaco desde su formulación. También debe saberse que los clavos de olor, el ginseng, el ajo, la ginkgo biloba y el jengibre interfieren en el control de la coagulación sanguínea, pues pueden reducirla. Debe evitarse la ingesta de licor, pues este aumenta el riesgo de hemorragias. El uso de rivaroxaban y amiodarona se vincula con el aumento de la concentración y de la permanencia intracorporal del rivaroxaban, debido a inhibición de su metabolización hepática a través de las vías mediadas por la isoenzima CYP3A4 y la glicoproteína P, transportadora de flujo, PGP, cuya misión es transportar y expulsar sustancias del interior de las células. Esto causa la intensificación prolongada del efecto anticoagulante del rivaroxaban, causando sangrados externos, hemorragia interna, anemia, caída de la tensión arterial sistémica, y cuando esta asociación es usada en el embarazo se provoca sufrimiento fetal agudo, que daña el cerebro y puede causar la muerte fetal debido a disestrés. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 7 fichas bibliográficas de los trabajos de investigación científica en los cuales está reportado lo notificado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas
que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. MedicBien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el Rivaroxaban? Con otros 378 fármacos. 133 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 237 generando trastornos reversibles. 8 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la amiodarona? Con otros 731 fármacos. 312 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 383 generando trastornos reversibles. 36 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. El Rivaroxaban afecta 3 resultados de laboratorio, causando valores superiores en TP, TTPA y EPTEST, que mide la actividad anti-XA, proteína que participa en la coagulación sanguínea, mientras que la amiodarona afecta 63, causando valores superiores en 47 e inferiores en 16. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene el Rivaroxaban? 6 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. ¿Cuántas otras interacciones tiene la amiodarona? 10 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con comidas. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios.
te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.